realmente. Adelante, Rocío. Sí, ¿qué tal, Roberto? Me estaba explicando el doctor Casañas la cantidad de artículos con los que choca lo que ha aprobado ayer, en lo que han aprobado ayer estos 23 senadores. Vamos a ir punto por punto, doctor. Primero que nada, la modificación de las mayorías requeridas para aprobar una pérdida de investidura. Ellos incluyeron una mayoría absoluta a partir de este proyecto de ley que tiene una sanción completa. ¿Qué es lo que dice la Constitución al respecto? Bueno, la Constitución dice claramente en el artículo 185, dice expresamente, salvo los casos en que esta Constitución establece mayorías calificadas, las decisiones se tomarán por simple mayoría de votos de los miembros presentes. Y el artículo 201, que es el que reglamentaron ayer, no establece mayoría calificada. Por lo tanto, eso está arreglado en la Constitución. No puede una ley modificar una disposición constitucional, porque sencillamente el orden de prelación de las leyes que está en la Constitución, en el artículo 137, dice que eso no es posible. No solamente eso, dice el 137 algo que de repente está pasando desapercibido. Cualquiera que intente cambiar dicho orden al margen de los procedimientos previstos en esta Constitución incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la ley. Y termina diciendo, carecen de validez todas las disposiciones y los actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución. O sea, no solamente contrariaron lo que ya dice la Constitución, sino que están cometiendo un ilícito y están realizando un acto nulo. Por eso que es tan grave la decisión que se tomó ayer. Ellos entonces están exponiendo, estos 23 senadores junto con los diputados que aprobaron la semana anterior, ¿estos se exponen a una denuncia penal entonces también? Claro, categórico, porque ese es un mandato constitucional, porque justamente los constituyentes lo que tratan de hacer con estas normas del orden de prelación es que haya un respeto máximo y que ante la eventualidad de que alguien justamente quiera cambiar la manera de modificar la Constitución por mayorías en el Congreso o desde el Ejecutivo o desde algún órgano, automáticamente le anulan. Eso es lo que dice la Convención, porque entonces de esa manera aseguran que la Constitución no se modifique si no es por enmienda o por reforma. Y acá lo que estamos viviendo es un proceso de reforma constitucional desde el Congreso. Lo que castiga la pérdida de investidura, por ejemplo, en una de sus causales es el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado. Ayer los que aprobaron decían que eso es prácticamente lo mismo que tráfico de influencias y en eso se ampararon ellos para decir que primero se necesita una condena judicial. ¿Cuál es la diferencia entre ambas cosas? Uso indebido de influencias y tráfico de influencias. Bueno, lo primero es que el tráfico de influencias es un delito previsto en una ley especial. Lo segundo, el uso indebido de influencia se refiere al uso indebido de la gestión o del cargo. No tiene que ver con el delito. Es que el congresista, más allá de lo que la Constitución le autoriza, utiliza su influencia indebidamente, independientemente de que eso después amerite una investigación o no. Pero la falacia del proyecto y de la argumentación que utilizaron ayer es que supuestamente se necesita la comprobación en el ámbito judicial. Pero el mismo 201 que ellos pretendieron reglamentar dice como el primer elemento la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución puede generar la pérdida de investidura. Y eso está previsto específicamente como condenas en el artículo 197, las inhabilidades. O sea, eso está arreglado, no es cierto que eso no esté arreglado. O sea, mezclaron las dos posibilidades de pérdida de investidura en una sola, siendo que eso ya está previsto. Claro. Doctor, ¿y entonces qué corresponde? ¿Se puede analizar al hacer una denuncia con ellos? ¿Ustedes consideran que el Ministerio Público de oficio debería intervenir en esto? Yo no creo que ocurra, porque desde el punto de vista estrictamente político, a mí me parece que esto forma parte de un acuerdo. Este paso que se dio ayer es parte de un acuerdo mucho más grande, ¿verdad? Donde hubieron algunas cosas que seguramente acordaron estas mayorías coyunturales y que están llevando a la práctica. Por eso no creo ni que el Ministerio Público intente hacer algo. ¿Se siente tanta frustración? Me decía usted en el artículo que menciona que esto es un acto nulo, dice la Constitución. Sin embargo, está a un paso de ser promulgado. Claro, de hecho, o sea, lo están haciendo de hecho. Ahora,
¿Qué va a pasar a partir de ahí con los actos que se realicen? Y no sé qué es lo que va a pasar porque la misma Constitución dice no tiene validez. Lo que están haciendo no tiene validez. Entonces, por eso cuando ocurren hechos o fenómenos como el del 28 de marzo, aquella vez del 2017, donde cambian tranquilamente el reglamento del Congreso, donde después plantean la enmienda constitucional diciendo que no se puede y atropellan normas constitucionales, eso genera el efecto de lo que vivimos ayer. O sea, mañana yo no sé qué van a cambiar. Pueden cambiar el plazo de duración del mandato presidencial o el de los mismos congresistas. Ellos pueden interpretar que no, que en realidad tienen que estar más de 5 años. No sabemos lo que va a pasar, porque empezó una reforma constitucional desde el Congreso con leyes. Eso es lo que pasó ayer, me parece a mí. Gracias, Rocío, doctor Casañas. Sí. una consultita nada más le quiero hacer al doctor. Le voy a colocar retorno, Roberto, si te escucha. Sí, por favor, muchas gracias. Roberto Coronel está en piso, doctor. Hola, Roberto. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y vos? Se plantea para mí, y quiero un poco más de luz al respecto, una situación también bastante atípica con esto, porque eventualmente quien podría atacar o quien tendría la legitimación para atacar de inconstitucional sería la persona que eventualmente perdiera la investidura con esta ley que es inconstitucional, con lo cual nos dejan ante la posibilidad de tan siquiera no poder recurrir o atacar de inconstitucional esta ley mientras no se haga efectiva. ¿Estoy en lo cierto o estoy errado, doctor? Contame, por favor. Bueno, el problema que nosotros tenemos en este caso es que sabemos que la Corte ha sido complaciente hasta ahora en todos los proyectos impulsados desde el Ejecutivo o desde el grupo que acompaña al Ejecutivo. Entonces, en la Corte no hay ninguna esperanza por un lado. Por otro lado, una acción de inconstitucionalidad, si bien generaría la posibilidad de instalar el debate, no hay que olvidar que solamente le beneficiaría a una persona o a un grupo de personas. Acá es donde entra a funcionar, entre otras cosas, la figura del defensor del pueblo, que tampoco sabemos que no tiene ningún tipo de, en este momento, de fuerza ni de legitimidad en cuanto a que la gente no confía tampoco en esa institución. Entonces, es una situación muy compleja que ataca nada más y nada menos que el sistema republicano. Es decir, estamos pasando por alto un mandato constitucional y es así como vos decís, es como un callejón sin salida. Lo primero, y lo primero que hay que debatir en realidad es, bueno, si ellos no están dispuestos a aceptar que esta disposición es nula, hay que intentar una derogación, ¿verdad?, de la ley o alguna acción popular o algún reclamo popular, que es lo que podría dar vuelta a esta situación tan delicada. Claro, porque si uno se fija en esos detalles, como usted ya lo hizo, básicamente la única explicación a la que nos conduce este proyecto es única y exclusivamente desactivar el artículo 201 de la Constitución Nacional. Sí, efectivamente, no solamente por los que tienen en este momento ya la pérdida de la investidura, porque esas personas, el senador Oviedo Mato que renunció, González Daer que fue echado, ¿verdad?, cuando esto esté promulgado, pueden reclamar su reincorporación, puesto que hay una ley más benigna que modifica la situación, primero. Segundo, los que están en el camino de que eventualmente se pueda plantear la pérdida de investidura, también están ya protegidos. Y también están protegidos los que vendrán después en el próximo periodo. Entonces, acá hay, por eso decía, un reaseguro ilícito, pero un reaseguro que están preparando. Eso es lo que está sucediendo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Gracias también a Rocío.